solo flagelo polar. Observen al Vibrio cólera. El flagelo de Vibrio cólera es realmente famoso porque le permite nadar a velocidad visible. Si tú ves un grupo de Vibrios cólera en una gotita de heces, van a pasar nadando en tu delante. O sea, ¿se acuerdan cómo se veían las bacterias en la muestra de orina? Como puntitos o como arenitas. Ya, pues ni siquiera se les ve la forma, pero son capaces de cruzar nadando. O sea, imagínense la fuerza de ese flagelo. ¿Y por qué eso es importante? Porque si las heces contaminan un río, rápidamente el Vibrio cólera va a nadar y va a contaminar de un extremo al otro. Y eso hace que sea mucho más contagioso. Entonces, el flagelo generalmente se considera un elemento de virulencia. Entonces, ya doctor, no acaba de decir que era de patogenicidad. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre virulencia y patogenicidad? Patogenicidad y virulencia, como quieran. Patogenicidad es la capacidad de generar enfermedad. Virulencia es la capacidad de generar enfermedad grave. ¿Listo? Entonces, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo estar enfermito que estar grave. ¿Entendido? Entonces, por ejemplo, en el caso del Vibrio cólera, al flagelo se le considera un factor de virulencia. Ustedes dirán, otra vez también sería patogenicidad porque también va a causar más enfermedad. Sí, pero podríamos estar peleando todo el día y no llegaremos a ningún sitio. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos viendo? De que las bacterias pueden tener pilis o fimbrias, flagelos y cápsulas. O sea, todo lo que les he enseñado puede irse añadiendo, o no es obligatorio que esté todo juntito. Gracias a Dios, si nos imaginan cómo serían las bacterias, un horror total, ¿no es cierto? Y entonces aquí, la bacteria más famosa que conocemos, ¿cuál es la bacteria más famosa? La bacteria que siempre hablan en biología molecular, Escherichia coli, la bacteria. Sí, la bacteria ha servido para todas las investigaciones que acabamos de descubrir sobre Escherichia coli, que tiene gran cantidad de flagelos que están distribuidos alrededor de la bacteria y por eso se llama peritrica. ¿Escherichia coli será una bacteria móvil? Sí. Sí, porque tiene flagelos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hay una cosa muy curiosa. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que los microorganismos pueden sobrevivir aunque no coman, aunque el ambiente esté seco y no se reproduzcan? Esto en las bacterias se hace mediante la endospora. Esto significa que van a generar una gruesa capa que les van a permitir sobrevivir sin agua y sin comida por bastante tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguen a un lugar donde haya gran cantidad de agua y comida. ¿Qué lugar creen que es ese que tiene un montón de agua y comida? Los seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde hay endosporas, por ejemplo? En la Tierra. Y entonces uno se cae, se araña y ahí está su endospora. Y claro, si no limpias la herida, la endospora se vuelve bacteria y me gana una infección, ¿cierto? Esto hay que aprender. Esa capa resistente va a tener como un componente especial el ácido dipicolínico o dipicolinato que se une al calcio para darle dureza. Entonces deberíamos atacar al ácido dipicolínico para destruir esto. No podemos todavía. Las esporas son resistentes a la desinfección. O sea que si ustedes ponen alcohol en una espora, no le pasa nada. De repente se lo toma. Si le ponen lejía, tampoco. Ahí está la diferencia entre desinfectar y esterilizar. La esterilización sí es lo suficientemente agresiva para destruirlas. ¿Listo? Es muy importante ubicar la posición de la espora porque esto nos permite saber a qué género pertenecen las bacterias. ¿Todas las bacterias tienen espora? No. Entonces, si es que ya tengo espora, tengo bacterias especiales. Y entonces, aquí estamos observando la coloración especial para espora, que se llama Wiertzkow. ¿Listo? Este es Wiertzkow. Entonces, por ejemplo, hay algunas esporas que sí hay que saber. La espora central es de Bacillus. El género Bacillus
cuando tú lo miras en el microscopio ya hecho esporas, ves una bandera. La espora al medio, el resto de la bacteria alrededor. La que es terminal es la de Clostridium. ¿Cuál Clostridium, doctor? Clostridium tetra, generalmente. Entonces, que la vamos... Aquí estamos viendo una espora central. La otra parece como un palito de tambor. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, pues simplemente la espora puede estar libre. Entonces ahí sí no sabemos qué cosa es, simplemente sabemos que es una bacteria que produce esporas. Entonces, si logras ubicarla a la bacteria a la espora dentro de la bacteria, puedes diagnosticar a tu paciente un poquito mejor. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es un proceso dinámico. Para formar una espora es igualito a la célula, se comienza a dividir, es decir, ¿se acuerdan? Comienza a duplicar su material genético, pero de pronto se da cuenta de que no va a sobrevivir y una de las celulitas decide protegerla con su cuerpo y dentro formar la espora, por eso se llama endoespora. Y entonces la celulita externa va a defender a la espora mientras pueda, pero esta celulita, por ejemplo, no va a sobrevivir al calor o al alcohol, pero la espora sí. Entonces, por eso se llama endoespora nada más. ¿Listo? Y la espora puede vivir por mucho tiempo. ¿Listo? Y que está guardando el material genético condensado. Muy bien. Ahora vamos a hablar de genética bacteriana. La genética bacteriana, sobre todo, nos es muy útil para entender la resistencia a los antibióticos. Las mutaciones de las bacterias han sido muchas, no seguimos todas. ¿Cuáles son las que nos interesan? Las que han generado resistencia antibacteriana. ¿Cuál es la forma de resistencia antibacteriana más famosa por genética? Las beta-lactamasas. ¿Cuál es la forma más famosa de resistencia bacteriana a los antibióticos mediante genética? Que nos ha enseñado su compañero. El ácido clavulámico es una molécula que inhibe ciertas beta-lactamasas. ¿Listo? Entonces, ¿podemos luchar contra esa resistencia? Sí. ¿Cómo fue que descubrimos que podíamos luchar? Primero descubrimos que eran beta-lactamasas destruyendo al beta-lactámico y luego le generamos una molécula que las atrape, las inhiba y entonces el beta-lactámico pueda funcionar, ¿no es cierto? Ahora, ¿eso funciona para todas? No, solamente algunos tipos. ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo que sí es muy frecuente? Amoxicilina con ácido clavulámico. Entonces, todo el mundo reflexione, por favor. ¿El ácido clavulámico es un antimicrobiano? No, gracias. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. De verdad es una pregunta importante. Entonces, ¿cuál es el principio activo? La amoxicilina. El ácido clavulámico, ¿qué vendría a ser? Como un protector, ¿no es cierto? Va a inhibir a las beta-lactamasas. ¿Sí? Entonces, el genoma bacteriano es un cromosoma único donde están diferentes genes que necesita la bacteria. Pero tenemos dos formas de ADN en la bacteria. El cromosoma, que es el que siempre tiene, y los plásmidos. Los plásmidos son pequeños ADNs que están por fuera del cromosoma nadando libres. Y estos plásmidos generalmente vienen de otra bacteria. ¿Cómo es que uno se consigue material genético nuevo? Tenemos tres formas: transformación, transducción y conjugación. Vamos primero con la transformación. Cuando una bacteria muere, se hace pedacitos, incluido su cromosoma. Este cromosoma, los poros de la bacteria permiten ingreso también de ADN. Entonces, como ingresa y como es material genético de bacterias, se pega a su cromosoma y se vuelve parte del cromosoma. Entonces eso se llama transformación. Este es importante porque se cree que esta fue la forma en que el Staphylococcus aureus ganó la resistencia a la penicilina. Cuando surgió la penicilina, 99% de las cepas de Staphylococcus aureus eran sensibles a penicilina. Actualmente es al revés. 99% de las cepas son resistentes. Si sospechan en un Staphylococcus aureus, ¿le darían penicilina? No. Depende, si están del lado del Staphylococcus, de repente. ¿Listo?
Entonces, actualmente el Staphylococcus aureus es naturalmente resistente, pero eso fue así siempre, no. Entonces se sospecha que esta transformación fue que ganó un gen de otra bacteria por el mecanismo llamado transformación, ¿no es cierto? El siguiente es la conjugación. ¿A quién le correspondía el pili F? ¿De quién era el pili F? Muy bien, aquí estamos viendo a la Escherichia coli, ¿cierto? Un ejemplo de bacteria. Entonces, ¿qué hace el pili F? El pili F le dice, ay, mira, tengo un plásmido, y generalmente estos plásmidos son para resistencia a antibióticos. Entonces, se duplica y entonces las dos se separan. Ese momento simplemente se ha producido la conjugación, se pasaron al plásmido y cada uno sigue feliz por su vida, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, por eso es que los pilis, sobre todo los pilis sexuales, se consideran elementos de patogenicidad. Porque claro, la bacteria que no tenía resistencia a antibióticos era más fácil de tratar, pero ahora que las dos tienen, ya no. Y la transducción es mediante un fago. ¿Qué es un fago o bacteriófago? El fago es el nombre chiquito de bacteriófago, porque se asume que todo el mundo sabe que los fagos atacan bacterias. Sí, entonces, hemos dicho que los virus son mucho más chiquitos que las bacterias, ¿no es cierto? Entonces, estos van a atacar a la bacteria, ¿para qué? Para reproducir su material genético. Pero, en algunos casos, el fago sale bien, ¿no es cierto? Teniendo material genético de virus. Pero a veces lo ensamblan mal y le ponen un trozo de material genético de la propia bacteria. Este fago va a atacar a la siguiente bacteria y en lugar de reproducirse, como es un cromosoma bacteriano, la bacteria lo va a asumir como suyo. ¿Y aquí qué puede pasar? Puede pasar resistencia antibiótica, puede pasar diferentes proteínas, pueden pasar la capacidad de conseguir otro tipo de alimentos y entonces la bacteria se vuelve más mala, ¿no es cierto? Generalmente, o sea, más resistente, y esas son las tres formas en que una bacteria gana genes nuevos, generalmente para sobrevivir más tiempo. El que más nos preocupa es la resistencia bacteriana. Entonces, por eso decimos las infecciones bacterianas hay que tratarlas con antibióticos y eliminarlas todas. Sí, por eso dice uso responsable. Si no va a usar antibióticos, pues no use. Si va a usar antibióticos, elimine a la bacteria de forma efectiva, rápida y completa. Si no, no fastidie. Así como. Ok, entonces la clase 2. Este es el examen del martes. Digo, ¿qué día es hoy? De mañana. Mañana vamos a dar examen, pero a partir del jueves vamos a cambiar. Vamos a pasar a que los exámenes sean martes y jueves. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hago esto, jóvenes? Porque no quiero excusas. ¿Listo? Si no dan examen, tienen cero. Y ya está. ¿Listo? Más bien sí, por favor, todos los que están llevando otro curso, hagan todo lo posible por tener el miércoles 19 libre. ¿Sí? Para poder terminar el curso sin problemas. Pero si es que hay cualquier cosa, avisa. Para que siempre tengamos nuestros días. Porque el día de examen hay que llegar temprano, ¿cierto? Para terminar el examen e ir ganando los puntitos. Los exámenes van a seguir, se van a mantener, ¿entendido? Entonces, esta semana vamos a tener examen martes y jueves para continuar con nuestro trabajo de forma regular, ¿no es cierto? Entonces, el examen de mañana es, hemos dicho, 1 y 2, ¿no es cierto? Y el del jueves es 3 y 4. ¿Listo? Porque son 10 clases para el primer examen. ¿Sí? Tengo que consultar. Los exámenes dijo que valían 6 puntos. En total, 2 por examen. Ajá, pero son 4 en total. No, el último es el de fase. Ah, ok. La próxima semana entonces solamente va a haber... Pasito y examen. Ah, ok. Gracias. ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces, continuamos con metabolismo bacteriano. O sea, es más o menos seguir hablando de la misma bacteria, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes ven esto es lo que han hecho elementos en bioquímica, ¿no es cierto? Las bacterias también necesitan de estos oligoelementos y por eso les gusta ir a robar nutrientes de los seres humanos, porque tenemos oligoelementos o no. Sí, no tiene que ser el esfuerzo.
Las bacterias sí nos ven a diferencia de nosotros, no necesitan vitaminas. Y algunas de las vitaminas las sintetizan ellas mismas, como por ejemplo la vitamina K. Entonces, por eso, los elementos, los micronutrientes y los macronutrientes, no los pueden producir ellos, entonces los tienen que robar. Por eso, a mí se pegan a los seres vivos, particularmente a nuestros pacientes, que es igualito que todo lo que nosotros tenemos. Les encanta robar hierro, y este es uno de los motivos por los cuales las infecciones continuas hacen que mi paciente tenga anemia. Y cuando mi paciente tiene anemia es más fácil que se infecte. O sea, vivimos en un ciclo donde la desnutrición, la anemia y la infección se perpetúan a sí mismas, y todo en un entorno de familias con pobreza, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante entender eso, de que están robando todo. ¿Y para qué roban los nutrientes? Pues depende. Algunos son para sintetizar los elementos que necesitan y otros son para degradarlos en forma de energía. La síntesis se llama metabolismo, la degradación se llama catabolismo, que eso ya hicieron en bioquímica, ¿no es cierto? Y como biología funcionan de forma igual, sintetizan proteínas mediante los ribosomas. ¿Esto es importante o no? Sí, porque esto lo podemos frenar, ¿sí? ¿Cómo frenaba la síntesis de proteínas? Atacando al ribosoma, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fármaco que conocemos que ataca al ribosoma? ¿Cuál es la pareja de la penicilina? Cefalosporina. No. Cuando pones inyecciones y quieres poner a la penicilina en pareja, ¿con quién se pone? No es para que no duela. Glucosamida. Gentamicina. La gentamicina es un aminoglucósido que se une a la subunidad pequeña del ribosoma. Entonces, se ponen generalmente juntas porque sus mecanismos de acción son diferentes. La penicilina, que hacía, inhibe la pared, y la gentamicina inhibe la síntesis de proteínas. ¿Y las proteínas qué hacen? Pues muchísimas cosas, ¿no es cierto? Son poros, son enzimas, y entonces de esta forma es más fácil que se muera la bacteria, ¿o no? Sí. Entonces, la síntesis de polisacáridos, por ejemplo, sí, aquí sí inhibiríamos al peptidoglicano, ¿no es cierto? Pero estas vías no son tan famosas. Sí hay una vía del Papa, ¿no? Vamos a ver. Entonces, muy semejante a los seres humanos, sintetizan proteínas, sintetizan polisacáridos, sintetizan ácidos grasos y también sintetizan ADN, que se parece mucho a lo que hemos estudiado ustedes en biología celular. ¿Listo? ¿Y eso por qué es importante? Porque no puedo yo utilizar antibióticos que tengan blancos terapéuticos semejantes. Por ejemplo, no puedo parar la vía glicolítica. ¿Sí se acuerdan? ¿Cierto? Glicólisis es lo primero con lo que los torturan en bioquímica. ¿Puedo parar la vía glicolítica? No, porque mataría mis propias células. ¿Entienden? Entonces, por eso es muy importante saber a quiénes puedo atacar y a quiénes no. La reacción de catálisis más importante es la glicólisis, y para las bacterias es particularmente importante la vía de las pentosas fosfato. Pero para también nosotros no es importante la vía de las pentosas fosfatos. Sí, esta es la base para sintetizar ADN. Entonces, ¿ustedes se les ocurriría intervenir la vía de las pentosas fosfato? No, mala idea, mala idea. ¿Listo? Pero de hecho tenemos las sulfas, pero no importa. Eso ya es cosas que pasan, ¿no es cierto? Entonces, el NAD y otras sustancias que son importantes para nuestra célula son importantes también para la bacteria. Es por eso que las bacterias atacan al ser humano. Tienen que robar todas estas sustancias que necesitan. Entonces, la moneda energética hemos aprendido que es el ATP. ¿Dónde se sintetiza el ATP en los seres humanos? En la mitocondria. Las bacterias en la mitocondria no les cabe, no tienen nada, ¿no es cierto? Entonces, eso es una pregunta válida, ¿cierto? ¿Y dónde se sintetiza el ATP? Pues en la membrana, como les había dicho. Sigue un principio muy semejante a la síntesis de ATP en los humanos, pero simplemente utiliza la propia membrana. Entonces, de ahí vino. Si yo le maltrato la membrana, si le hago daño a esta membrana, pierde su capacidad de generar ATP y mayor probabilidad de que se
mueren, ¿no es cierto? No son fármacos muy frecuentes, pero también tenemos fármacos que van a dañar la membrana. ¿Entendido? Entonces, como el ATP es la forma en que todos nosotros utilizamos energía, tenemos que recordar que para los humanos el aceptor de electrones más importante es el oxígeno. O sea, si nosotros no tenemos oxígeno, fuimos. Algunas bacterias se copiaron esa misma metodología. Dijeron, sí, también queremos oxígeno. No son todas. La mayor parte de ellas, algunas sí son completamente aeróbicas. Una de ellas es Mycobacterium tuberculosis. Entonces, sin oxígeno no van. Entonces, roban también el oxígeno de los seres humanos, porque los tejidos tienen oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, se roban todo. En cambio, hay otras que sí no soportan el oxígeno y esas son las que son anaeróbicas. Aquí sí hay que aprender dos. Aquí cambian los aceptores, entonces el aceptor es nitrato y se convierte en nitrito. ¿Por qué hay que aprender esto? Porque esta es la reacción que te indica si es que hay infección en una tira reactiva de orina. ¿Listo? Nitritos es uno de las almohadillas de la tira reactiva de orina. ¿Para qué buscamos nitritos? Para saber si hay bacterias que están convirtiendo los nitratos en nitritos. ¿Todas las muestras de orina tienen nitratos? Sí, siempre, todos los seres humanos la producen. ¿Tenemos los seres humanos capacidad de producir nitritos? No, no tenemos. Entonces, ¿qué hay nitritos? ¿Quién es culpable? Una bacteria. ¿Sí? ¿Cuál es la bacteria que conocen que causa infección de tracto urinario con mayor frecuencia? ¿Y E. coli dará nitritos positivos o negativos? Positivos. Todas las enterobacterias de hecho dan nitritos positivos. Entonces, con eso ya diagnostiqué el 80% de itus o no. Entonces, ¿sí me entienden por qué tienen que entender esto? Las pruebas de laboratorio tienen fundamento científico, ¿sí? Si por lo menos no se van a saber el fundamento, por lo menos sepan que si tienes una tira de orina con nitritos positivo, es muy probable que haya una E. coli causando la infección a tu paciente. La otra que hay que aprender es la trimetilamina. Jóvenes, la trimetrilamina huele a rayos, huele a pescadito malogrado. Este es el ejemplo que siempre les pongo a todos los estudiantes. Se han olvidado la carne en la bolsa de un día para otro. Y cuando la han ido a abrir, olía a que alguien olía muy, muy mal. Esta es la trimetrilamina. ¿Por qué es importante esto de la bolsa? Porque al estar cerrada la bolsa no hay oxígeno. Entonces, ¿quiénes proliferan? Los anaerobios. Entonces, cuando hay una infección por bacterias anaerobias, va a haber un olor muy, muy feíto en la secreción que se produzca. ¿Listo? Y sí, huele como cuando la carne se echa a perder por dejarla toda la noche afuera en su bolsa. ¿Entendido? Entonces, aquí tenemos que preguntar algo muy importante. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el sistema inmune se ha fagocitado a la bacteria? ¿Sí? ¿Saben ustedes cómo mata a la bacteria? Con el lisosoma. ¿Qué contiene el lisosoma? Una sustancia. ¿Qué sustancia? La lisosima, No, la lisosima está en las lágrimas. que también es química. Puede haber enzimas, ¿no es cierto? El lisosoma puede tener enzimas. Esa es una forma. ¿Cuál es otra forma? ROS. ¿Qué significa ROS? R-O-S. Puede ser. Si luego me dices que hay que mentalizarse para que se cure la infección, voy a comenzar seriamente a pensar en quitar los bigotes. Especies reactivas de oxígeno. Está en inglés. R de reactivas, O de oxígeno, S de especies. ¿Qué especies reactivas de oxígeno conocen? El agua destilada, ¿cómo está clasificada en microbiología? ¿Sirve para algo? ¿Para qué sirve el agua destilada? Digo, el agua oxigenada, menos. Para destruir. Para las heridas, ¿no es cierto? Y cuando tú pones
químico que mata bacterias en el tejido vivo, eso se llama, el baño se desinfecta. Los seres humanos, Sepsis antiséptico. antiséptico. ¿Listo? Pero es lo mismo, sí, y algunos libros lo ponen, que los antisépticos son desinfectantes, pero suena feo. O sea, yo voy a decir, ay, préstenme su herida, se las voy a desinfectar. No, eso es antisepsia, ¿no es cierto? Entonces, el agua oxigenada es un antiséptico, porque nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune genera agua oxigenada y otras especies reactivas de oxígeno para matar bacterias. Ahora, ¿no les suena que hemos hecho esta prueba de catalasa en el laboratorio? Sí. Entonces, la catalasa rompe el peróxido de hidrógeno, por lo tanto, se escapa del sistema inmune. Una de las más poderosas para eliminar las especies reactivas de oxígeno es la superóxido dismutasa. Algunas bacterias tienen las dos, no todas por suerte. Entonces la catalasa y la superóxido dismutasa son las más importantes. La catalasa, ¿por qué? Porque el peróxido de hidrógeno es muy frecuentemente utilizado no solo como antiséptico, sino también como sistema inmune matando bacterias. Pero la superóxido dismutasa tiene como ventaja que es mucho más potente. Es una enzima capaz de eliminar más rápido y mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno. O sea, si mi bacteria tiene catalasa, ¿se va a defender? Sí, pero si tiene superóxido dismutasa, se va a defender mucho mejor. Y si tiene las dos, ya pues se va a reír de las especies reactivas de oxígeno. ¿Entiende? Entonces, por ejemplo, la prueba de catalasa la aprovechamos. ¿Qué bacterias se acuerdan que hacía burbujitas que hemos hecho en el laboratorio? Staphylococcus aureus. ¿No es cierto? Sí, ¿se acuerdan que hicimos las pruebas de las burbujitas? Entonces, ¿se dan cuenta que Staphylococcus aureus anda por todo lado? ¿Sí? O sea, ¿es una bacteria muy, muy mala? Sí, y por eso es muy importante que la conozcamos. Entonces, cuando tú tienes bacterias anaerobias, una de las formas de procesar los nutrientes sin necesidad de oxígeno se llama fermentación. ¿Por qué es importante, jóvenes? La que es imperdonable es la fermentación láctica. No les voy a empezar a aprender quién lo hace. No, bueno, obviamente sí, el lactobacillus, eso sí es importante, sí, eso sí va a tener. ¿Por qué? Porque el lactobacillus genera ácido láctico. ¿Y qué hace el ácido láctico? Baja el pH de la vagina a 5 y por lo tanto impide que muchas bacterias proliferen. Porque, jóvenes, en el caso de todas las damas, la vagina está en contacto con el medio externo. ¿Listo? O sea, si se meten a una piscina, se pueden llevar las bacterias que están ahí o no. Si el mar está contaminado, se pueden llevar las bacterias que están ahí o no. Pero esta es una defensa natural. ¿Por qué también la fermentación láctica, que debe estar aquí? ¿Por qué también la fermentación láctica es imperdonable? Eso sí la tienen que saber. Jóvenes, si yo tengo una bacteria, voy a tener mayor cantidad de ácido y mi paciente va a entrar en acidosis metabólica. ¿Sí? ¿Ustedes creen cómo es más fácil sobrevivir con pH 7.4 o con acidosis metabólica? El pH 7.4, ¿no? Sí. La acidosis metabólica aparece cuando mi paciente está muy mal. ¿Ustedes han estado en acidosis metabólica? Si alguna vez han estado con resaca, si han estado con resaca y han estado deshidratados y tenían una sensación horrible de vomitar, estaban en acidosis metabólica, pero leve. ¿Listo? Por eso se siente tan mal. Si es que empeora esa acidosis metabólica, han estado en alcalosis respiratoria también. ¿Les ha pasado que corren mucho y comienzan a respirar muy rápido y luego sienten que se marean y se les adormecen las manitos? Esa es alcalosis respiratoria. ¿De eso se van a morir? No, difícil. Eso, solamente hay que calmarse. Pero de la otra sí, no sé si está entendido. Entonces, la láctica es muy importante. ¿Qué tienen que aprender en su cabecita? El aumento de ácido láctico por las bacterias hace que el paciente le dé acidosis metabólica y esté en riesgo de morirse. ¿El ácido láctico siempre es malo? No. Si es que está el ácido láctico ubicado en la vagina
producida por lactobacillus está protegiéndote de otras bacterias. ¿Listo? Ahora, ¿a mi paciente le dará acidosis metabólica por tener lactobacillus en la vagina? No, porque la barrera no permite que pase. ¿Entendido? Muy bien. La fermentación alcohólica es rara, generalmente más que todo es por levaduras para producir alcohol, ¿cierto? Ejemplo, vino. Va muy bien. Pero cualquier otro. En cambio, lo más frecuente es que la acidosis sea mixta, es decir, que produces ácidos y produces alcohol. Esa es la más frecuente y eso generalmente pasa en las enterobacterias, en el intestino. Entonces, por eso, cuando hay mayor cantidad de bacterias, hay mayor riesgo de que se llene de gas y mi pacientito no pueda mover el intestino. Entonces, por eso también a veces se le da antibióticos a los pacientes, para que no se les hinche su pancita, sobre todo, por ejemplo, cuando están operados, cuando están de músicos, es así, ¿entendido? Una que sí evidente, otra que también hay que tener cuidado es con la fermentación butírica. Esta generalmente es característica de Clostridium. ¿Cuál nos interesa aquí? Todos los Clostridium son malos, pero el que nos interesa particularmente es Clostridium perfringens. Clostridium perfringens va a destruir el tejido y va a generar fascitis necrotizante o enterocolitis necrotizante. ¿Y eso qué significa? Que mi paciente está en alta probabilidad de morirse. ¿Listo? Entonces, los anaerobios son un problema serio. No son las infecciones más frecuentes, pero los productos que producen van a hacer que el paciente tenga un peor pronóstico. Entonces, por eso es que hay que actuar lo más rápido posible para evitar que esas infecciones proliferen. Y si por ejemplo, Clostridium perfringens, o sea, en el caso de la fascitis necrotizante que les he dicho, actualmente la única opción que tenemos es amputar. ¿Listo? Por favor, si alguien soluciona la fascitis necrotizante y salva a los seres humanos de perder brazos o piernas por ella, se los agradecería, de verdad. Pero jóvenes, eso graben en su cabeza para siempre. Si una manito, un brazo, un pie o una pierna está negro, está en necrosis y eso está lleno de anaerobios. ¿Listo? O sacan la pierna o pierden al paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando son internos a veces dicen, ay, no pasa nada. No, jóvenes, si ustedes los han encargado de ver que se busque una sala para pacientes necrotizantes, si les han encargado buscar a los familiares, si alguien tiene que firmar ese consentimiento, si alguien necesita información, jóvenes, a día de hoy tienes 24 horas. O sacas la pierna o pierdes al paciente. No, esas no son opciones buenas. Pero una está peor que la otra. Y muchas veces, si es que pasa mucho tiempo, aunque se produzca la amputación, la acidosis metabólica sistémica es irreversible. ¿Sí me están entendiendo, verdad? ¿Qué es una acidosis metabólica irreversible? Se murió. Por eso es muy importante que ustedes sepan palabras que no se entiendan con mucha facilidad. ¿Listo? Porque el médico no te va a decir en la visita, ay, hijo mío, si no la convencemos hasta mañana de operarla, se nos va a morir. ¿Así que ustedes creen que la visita pasa así? No, te van a preguntar por qué está negra la pierna, por las sustancias que produce la bacteria en su metabolismo. ¿Qué tan grave es esto? Muy grave, ¿cierto? En el caso de anaerobios, no tienes muchas opciones. O sale el órgano, no hay opción. ¿Listo? Entonces, por favor, ya hemos quedado en que las bacterias se dividen por fisión binaria en la forma más sencilla. ¿Cómo se llamaba esta cosita? El mesosoma es ese pedacito de membrana que hace ¿qué? Se cambia, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué tengo que saber si una bacteria es aerobia o anaerobia?
por el laboratorio. Estas investigaciones se realizaron con el motivo de ¿qué? De hacer las investigaciones en el laboratorio. Jóvenes, no es lo mismo tener una celulitis por bacterias normalitas a tener una celulitis por anaerobios, ¿no es cierto? La celulitis es cuando el tejido se pone brillante, rojo, caliente, y es porque las bacterias han ingresado. Pero ¿cómo sé si esas bacterias son aerobias o anaerobias? Haciendo exámenes. Por eso es muy importante hacer exámenes. ¿Por qué? Porque cuando comience el problema, ya les he dicho, no sabes cuál es el desenlace. Para eso necesitas al laboratorio. Te dice, mire, es más probable que sea, es esto, es esta cosa. Entonces ahí puedes tener mayor posibilidad de acción. Pero ya les he dicho, ¿por qué también es importante el laboratorio? Porque tomas la muestra e inicias tratamiento. Tú dices, no, esto lo veo mal, le vamos a dar un antibiótico fuerte. Pero como ya mandaste la muestra, ellos te van a decir si es que, por más que el antibiótico sea fuerte, es resistente o es sensible. Y también te van a decir si el antibiótico que has puesto es bueno. Si ya hemos quedado en que, por ejemplo, la penicilina es buena, pero para tuberculosis, ¿qué va a hacer? Nada. Entonces, por eso, era buena la intención, estaban bien encaminados, pero ¿va a resultar bien? No. Entonces, entienden dónde está la diferencia. Entonces, por eso muchas veces nosotros decimos, no, esto no parece complicado, y de pronto ves que al día siguiente se puso mala cosa. Entonces, ahí es donde tienes que entender que hay cosas que puedes resolver tú solo y cosas que tienes que mandar a un nivel más complejo. ¿Para qué? Para que entre más rápido se resuelva esto, mejor. Listo. Y lo mismo para el pH. Existen bacterias que van a vivir en pHs ácidos, como por ejemplo el lactobacillus. El lactobacillus vive feliz a 4.5, pero esas circunstancias tienes que saberlas. ¿Para qué? Para los cultivos. Porque si tú, por ejemplo, ¿cuál es